Wea, zámbalo. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta tarde, chavales y chavalería en general? Yo tengo aquí, como siempre, mi agua. Hoy en el canal vamos a hablar sobre Training Peaks, índices y parámetros imprescindibles para que puedas entender qué cojones son todos esos números y letras de la plataforma de entrenamiento. Tutorial parte 1. Vamos a full del Estambul. No quiero que caigamos en el error de pensar que hacemos un entreno, lo analizamos y ya somos entrenadores. Lo que quiero que pensemos es que es imprescindible que sepáis qué estáis viendo. Antes de empezar a hablar de algunos datos, de algunos parámetros e índices, creo que es importante sentar algunas bases. El primer paso que tenemos que entender es que debemos de tener las zonas de entrenamiento ajustadas y definidas. Si no, toda la información que me está dando la plataforma de entrenamiento no tiene ningún sentido. Podemos ajustarlas teniendo en cuenta diferentes hitos o diferentes referencias. Hemos hablado en el canal un montón de veces y no me voy a repetir. Contra más referencias tengas o más hitos fisiológicos tengas ajustados, definidos, muchísimo mejor. Cuando hablo de hitos y referencia me hablo de pulsaciones, ritmo, vatios, tanto de bicicleta como de correr, como de nadar. Contra más información tengas, mejor. Una vez tenemos eso claro, hay que tener una precaución. Hay muchas personas o muchos atletas que tienen una necesidad de hacer un test rápido. En realidad, debemos de estar unos 90 días sumando entrenamientos y tocando diferentes zonas. Si tenéis poca información en la plataforma de entrenamiento, no tenéis las zonas de entrenamiento ajustadas, no analicéis un test al detalle, porque habrán datos que os faltarán. No olvidemos que las plataformas de entrenamiento, los softwares y demás, se nutren de toda la información que tú le vas aportando y tienen formulaciones y tienen algoritmos que te hacen estimaciones. Si yo no actualizo esos esfuerzos, no tengo que hacerles caso. Lo segundo, tenemos que diferenciar entre parámetros e índices. Cuando hablamos de un parámetro, nos referimos a un dato en bruto, con los aparatos que tenemos, el reloj, que por cierto, ¿de coño tengo yo el reloj? Potenciómetros, pulsómetros, suben datos de que si la cadencia, que si las pulsaciones, que si el ritmo, ¿vale? Eso es un parámetro. Esos parámetros se tienen que correlacionar con otros parámetros, meterse en formulaciones, en algoritmos, para que aparezcan índices, que es la relación entre esos diferentes parámetros que pueden haber. Y se tratan de múltiples maneras. Las plataformas, obviamente, pues tienen su formulación, su manera de poder estimar esos datos y tienen maneras más precisas, maneras más imprecisas, maneras más complejas, maneras menos complejas. Lo importante y lo que quiero llegar hoy es que sepamos diferenciar entre los índices, los parámetros y esos índices en realidad en qué se basan, qué información me están dando. Y por último, ya paso a analizar entrenamientos y hablar de índices y parámetros de lo que da la plataforma Training Peaks, es que debemos tener en cuenta qué tipo de entrenamiento estamos analizando. Training Peaks, como cualquier otra plataforma, está viendo datos, los correlaciona, pero no los interpreta. ¿Qué sucede? Corremos el riesgo que en determinadas sesiones de entrenamiento esa información no sea una referencia bastante buena. Me explico. Hay entrenamientos con desniveles altos, bajos, hay entrenamientos en llano, de correr, de bicicleta, hay entrenamientos que son continuos, esos continuos pueden ser uniformes o variables, hay trabajos interválicos, que hay índices que no se correlacionan correctamente por ese tipo de sesión en concreto. Nosotros tenemos que ser conscientes qué tipo de sesión estamos analizando y si ese parámetro o ese índice en concreto es lo más adecuado o no. Hoy lo voy a explicar, obviamente. Mirad, he cogido algunas sesiones, algunas son de julio, otras son de octubre, de un corredor, de otro, y en cada una de estas sesiones vamos a analizar algunos de los parámetros y de los índices. Vamos a hablar primero un poco de la estructura. Esto es una sesión igual que se ve en Training Peaks. Sí que es verdad que si sois atletas y no pagáis el premium, pues hay información que no tenéis. Yo os recomiendo que contra más información tengáis, si os autoentrenáis, pues mucho mejor. Principalmente, tenemos fecha de cuándo se ha hecho. Esto parece una chorrada, pero importante que se sepa. A la hora que se ha hecho, parece una chorrada y es importante. El CTL es el estado físico, la aptitud física le llaman. El ATL es la fatiga acumulada en los días. Y el TSB es la capacidad de respuesta que tiene esa persona a entrenar hoy. Valores negativos, está un poquito fatigado. No quiero profundizar en estos datos, ya hablaremos en otro vídeo. En este caso es un time trial y esta es la estructura del test. Valor importante. RPE, la percepción de esfuerzo. El RPE aparece en esta parte de aquí. Siempre que acabáis un entrenamiento se puede colocar. Y este aquí es cómo
cómo te has sentido. No es exactamente igual. Es decir, cuando Training Peaks habla del RPE, es tu percepción de esfuerzo de 1 a 10, siendo 1 un esfuerzo muy bajo, 10 un esfuerzo máximo. Y esto es la sensación. Me he sentido normal o me he sentido fuerte. Por lo tanto, primer dato, el RPE, algo que no me cansaré jamás de decirlo. Imprescindible. Vamos a la siguiente. Factor de intensidad. El factor de intensidad lo tenemos aquí. Lo que tiene en cuenta es a cuánto del segundo umbral, es decir, del FTP, del segundo umbral a nivel de pulsaciones, has estado. Training Peaks lo que tiene en cuenta es ese segundo umbral a la hora de calcular, de estimar muchas de las variables. Para que os hagáis una idea y tengamos como referencia, en el momento en que el factor de intensidad es 1, significa que el esfuerzo mayoritariamente ha estado en el segundo umbral. En este entrenamiento en concreto, me está diciendo que el factor de intensidad ha sido 0.99. Me está diciendo que según las zonas de entrenamiento que yo tengo ajustadas para este atleta, ha ido en ese segundo umbral. Si yo lo voy a analizar, si yo cojo y hago esto, que es el test en concreto, fijaros que el factor de intensidad se ha modificado. ¿Esto a qué es debido? Es debido a que yo ahora le estoy diciendo que no me coja todo el entrenamiento, sino que me cojas esta parte de aquí. Factor de intensidad 1.08. ¿Qué me está diciendo? Que ha ido ligeramente por encima de ese segundo umbral que yo tengo estimado. Por ejemplo, si yo tengo un rodaje en aeróbico alto, que a lo mejor estamos hablando del 75% del segundo umbral aproximadamente, aquí es posible que aparezca un 0.75. Esto es importante tenerlo en cuenta porque imaginemos que yo he colocado este test, un time trial, y yo tengo unas zonas de entrenamiento estimadas, las que sean. Y cuando se vuelcan los datos me dice, mira, es que ha estado 20 minutos en un factor de intensidad de 1.35. Por ejemplo, es imposible ir tan por encima del segundo umbral tantísimo tiempo. Es un índice que me puede dar información de, hey, es hora de actualizar las zonas de entrenamiento. Referencia importante a tener en cuenta a la hora de saber si el entrenamiento que se ha hecho es correcto o no es correcto. Si pones, por ejemplo, hoy quiero que trabajes en el primer umbral, que será 0.68, 0.65, más o menos, y me pone 1.08, ¿qué ha pasado? ¿Se te ha ido la perola o las zonas de entrenamiento no están bien ajustadas? Vamos a hablar del desacople aeróbico. ¿Dónde se puede ver? En esta parte de aquí. A la hora de poder ajustar, analizar un entrenamiento, Training Peaks, según los parámetros que haya subido el atleta, te permite hacerlo de varias maneras. TSS es el estrés de entrenamiento, HRTSS y RTSS. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? La referencia que tomamos. Cuando digo quiero analizar este entrenamiento teniendo en cuenta vatios, le voy a poner que me ajuste este entrenamiento por TSS. Si quiero ajustar, calibrar este entrenamiento por pulsaciones, le voy a poner HRTSS. Y si quiero ajustar este entrenamiento por ritmo, le pondría RTSS. Fijaros que ha cambiado de PW2.HR a PA2.HR. Cuando pone PW está tomando como referencia vatios. Cuando pone PA está tomando como referencia ritmo. Vamos a coger vatios. Lo que está haciendo ese desacople aeróbico es relacionar la potencia normalizada de este primer tramo, dividirla entre las pulsaciones medias y esto aquí. Hay una fórmula que se hace, ¿eh? Cógeme este segmento, él ya coge la mitad de uno, hace sus cálculos y te da un valor. Este valor te está indicando si ese esfuerzo, tu capacidad aeróbica, ha sido capaz de afrontarlo sin excesiva fatiga. Si yo, por ejemplo, cojo este test, lo filtro y me pone aquí un desacople aeróbico del 10%, me está indicando que puede haber pasado varias cosas. O que ha habido fatiga a nivel de patas, mi ritmo ha ido bajando y las pulsaciones se pueden mantener, o las pulsaciones han empezado a dispararse de una manera brutal. Cada vez hay más desacople. Lo que nos está indicando este porcentaje es el porcentaje de desacople que hay entre el ritmo o vatios con las pulsaciones. Para saber si ese esfuerzo ha sido ajustado, están hablando de un porcentaje entre el 5 y el 7% aproximadamente. Y ahora vamos a ver en este entreno lo que es el vatios kilo de peso, este valor de aquí. Lo que nos está indicando aquí es los vatios que ha hecho este atleta por kilo de peso. Si yo sé ese atleta cuánto pesa, lo que tengo que multiplicar esto por el peso que tiene y sabré los vatios que tienen que ir. Esto es importante saberlo porque muchas veces me he dado cuenta que hay atletas que el strip de potenciómetro no está ajustado y te das cuenta de que no puede ser esto verdad. Es información que nos puede ayudar a entender si primero está bien ajustado o a calibrar
deberías modificar el peso en el potenciómetro si el peso excede entre 3 kilos, 4 kilos, más o menos. Recordar que los vatios corriendo son estimaciones y no hay una diferencia abismal en vatios estimados cuando el peso es 1 o 2 kilos. Mirad, vamos a ver ahora el trabajo en kilojulios, qué es esto y qué información nos puede dar. Un julio es una unidad de energía que representa el trabajo que hay que hacer para producir un vatio en un segundo. No hay que confundirlo con el gasto energético, esto es complejo. Pensar que cuando yo, por ejemplo, quiero hacer un vatio en un segundo, vamos a coger esa idea, a mí me ha supuesto un consumo energético. Pero es que del consumo energético que ha consumido mi cuerpo para hacer ese vatio en un segundo, solamente se aprovecha para el movimiento, el trabajo mecánico, entre un 20 y un 25%, es decir, muy poquito. El resto va en forma de calor. Por lo tanto, el trabajo en kilojulios nos puede hacer una estimación de cuántas calorías ha consumido esa persona durante ese entrenamiento. Te puede ayudar a hacer una estimación de calorías que debería de ingerir. Pero esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque la manera más precisa es en un laboratorio. Para coger alguna referencia, una kilocaloría creo que era aproximadamente 4,58 kilojulios. Para Luis, haber hecho este entrenamiento en concreto, todo el entrenamiento son 993 kilojulios. Es el trabajo mecánico, pero no es el consumo energético, porque eso es el 20-25% del consumo energético que ha tenido. No me quiero meter en estos temas, por eso son temas muy complejos, pero que lo tengamos claro, no hay que confundirlo con el gasto energético. Si vamos a ver el sumario, ¿dónde lo tenemos? El sumario aquí a la izquierda tenemos pulsaciones, potencia y ritmo. Con esto lo que me está indicando es en este entrenamiento en qué zona se ha estado moviendo en pulsaciones. Aquí nos indica también los picos máximos. Me puede dar información también de que deba de actualizar algunas zonas. Por ejemplo, si veo que pulsaciones me está diciendo que todo el entrenamiento ha estado en zona 1, zona 2, los vatios ha estado aeróbico alto, sweet spot, FTP, segundo umbral y el ritmo ha estado aquí, pues a lo mejor me indica de que posiblemente la zona a nivel de pulsaciones por minuto habría que actualizarlas. Se puede hacer un test y correlacionarlas, actualizarlas, mirarlas, analizarlo, tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el sumario te puede dar información resumida de todo ese entrenamiento, en qué zonas ha estado trabajando principalmente. Ahora vamos a pasar a una variable bastante interesante. Vamos a hablar de qué es la media de potencia, qué es la potencia normalizada y qué es el índice de variabilidad. Si entrenáis habitualmente por montaña, fijaros la fluctuación que hay en los vatios. No hablemos del ritmo. Entonces, con la idea de poder normalizar el coste fisiológico que le ha generado un determinado entrenamiento, se han creado variables como la potencia normalizada y el ritmo normalizado en el caso de no tener potenciómetro. Si nosotros analizamos y lo único que vemos es la potencia media, fijaros que aparecen 230 vatios. Lo que me está diciendo que es, en este entrenamiento, de media ha estado en unos 230 vatios. Pero en realidad, el coste fisiológico no se representa con 230 vatios. ¿Por qué? Aquí han habido vatios de 131, aquí se ha colocado 258. Es muy difícil poder tener una estimación del coste fisiológico que le ha generado esto. Cuando hablamos de la potencia normalizada, la plataforma, en este caso TrainingPeaks, coge la potencia media, esos 230 vatios que hemos visto, y se aplica en un algoritmo. Con ese algoritmo lo que está haciendo es coger todo ese desnivel que se ve de sube, baja, sube, baja, sube, baja, y es como que lo normaliza, es a cero. Y te dice, si ese entrenamiento en concreto hubiese sido 100% llano, ese coste energético, ese coste fisiológico que has tenido en subir, bajar, donde los vatios han subido, los vatios han bajado, representaría tantos vatios. Vemos que en este caso la potencia media son 230 vatios y la potencia normalizada la tenemos aquí, NP, 236. Me puedes decir, pues tampoco hay tanta diferencia. ¿Dónde está la practicidad de este índice? En lo siguiente. Esto es en bicicleta. Fijaros la gran diferencia. En corredores no hay ceros. En bicicleta sí. ¿Por qué? En las bajadas dejo de pedalear, obviamente. Entonces, el coste fisiológico se enmascara
Si nosotros vamos a ver la potencia media de este entrenamiento en concreto, 111 vatios. Si voy a ver la potencia normalizada, 164 vatios. Son 53 vatios de más. Lo que sucede es que en corredores no hay mucha diferencia entre la potencia media y la potencia normalizada, porque cuando yo bajo esto y sigo haciendo fuerza, no dejo de hacer fuerza. En la bicicleta sí, ¿vale? Entonces, en corredores, esta variable se puede mirar, se puede sacar información, pero quizá no es la más adecuada. Para calcular los TSS se utiliza esa potencia normalizada. Seguimos, vamos a hablar del índice de variabilidad. Lo que está cogiendo el índice de variabilidad es la potencia normalizada entre la potencia media. Te está diciendo cuánto de variable a nivel de intensidad ha sido este entrenamiento. Si, por ejemplo, hemos estado haciendo entrenamientos donde han habido series a full, segundo umbral, V2 max, y las recuperaciones han sido en estático, es decir, parado, donde los vatios están a 0, nos va a indicar un índice de variabilidad más elevado. Las referencias que tenemos que tener es lo siguiente. Contra más cerca esté a 1, te está diciendo que ha sido muy poco variable. Si nos vamos a analizar un rodaje donde hemos tenido muchas subidas, muchas bajadas y demás, fijaros, 1.48, es decir, se está alejando. Ha sido un entrenamiento más variable en intensidades. Ha habido momentos que ha estado parado, ha habido momentos que ha estado a tope. Seguimos. El NGP es el ritmo normalizado y el EF, que es el factor de eficiencia. Igual que esa potencia normalizada. Hablamos del ritmo normalizado. El ritmo normalizado es esa necesidad de poder ajustar en corredores que no lleven potenciómetro ese coste fisiológico que lo hubiese representado ir a un ritmo en concreto. Si yo cojo el ritmo medio, ha ido a 5.08 en este bloque de prácticamente 20 minutos, pero me está diciendo que el ritmo normalizado, si hubiese sido llano, hubiese sido un coste fisiológico equivalente a ir a 4 minutos 49 segundos el kilómetro. Por lo tanto, el ritmo normalizado es equivalente a la potencia normalizada en el momento que no tenemos vatios. Hay una variable bastante importante para saber si vuestra capacidad aeróbica está mejorando, ¿no? O intuir si está mejorando, que es el factor de eficiencia. EF está haciendo lo siguiente. Te coge o la potencia normalizada en caso de tener potenciómetro o el ritmo normalizado, el NGP, y te lo divide por las pulsaciones medias de este segmento. Y te aparece un valor. Este valor lo que nos está representando que es a un mayor valor, significa que más eficiencia. Por lo tanto, te ayuda el factor de eficiencia a comparar tanto test como entrenamientos similares. Si yo hago un entreno de 20 kilómetros al ritmo de maratón, de aquí 3 meses hago el mismo entrenamiento a la misma intensidad igual y veo que mi factor de eficiencia es más alto, me está diciendo que estoy mejorando. Y ya acabo con la última, que es la BAM. Aparece aquí. ¿Por qué digo cuidado con esta abreviatura? Porque esta abreviatura también tiene que ver con la velocidad aeróbica máxima. No tiene nada que ver. Training Peaks utiliza BAM para referirse a la velocidad de ascenso media. ¿Cuántos metros por hora está subiendo? Si yo analizo este entrenamiento, en el momento que nosotros, por ejemplo, filtramos este primer trocito, te está diciendo que la velocidad de ascenso media son 994 metros a la hora. Si yo veo y analizo esto, 903, más lento. Si analizo esta y voy aquí, 973. Nos puede dar información de si este atleta está siendo capaz de mantener la intensidad en este entrenamiento. Aquí estoy comparando la misma serie. Puedo también asegurarme de que, imaginemos que este deportista está perdiendo peso. Si esta persona viene aquí a hacer series constantemente y veo que ahora a 6 de septiembre está haciendo esta subida, la misma subida a 990 metros a la hora, y de aquí un tiempo pierde peso corporal y esto lo sube a 850 metros a la hora, está perdiendo masa muscular. Si está perdiendo masa muscular, la hemos cagado, porque la lesión está a la vuelta de la esquina. ¿Sí o qué, chavales? ¿Todo correcto o qué? ¿O mucha chapa? El editor ya se ha pegado un tiro. Chavales, lo he dicho, oye, muchísimas gracias por estar ahí una tarde más, por compartir un ratejo entre todos. Nos vemos la semana que viene. Chavales, a mirar Training Peaks, que hay un montón de datos que hay que mirar. ¡Abadeu!